Buenas noches. Vamos a dar la bienvenida una vez más porque ahora ya somos 70 personas. Qué felicidad ver que en un tema tan importante hayan tantas personas interesadas. Y bueno, ya estamos pasando al plato fuerte. Esta noche, como dijimos, vamos a estar tratando el tema del aborto y las tres causales con un médico cirujano oncólogo especialista en cáncer de mama que ejerce la medicina por más de 30 años y que a la vez también es de gran bendición para todos nosotros porque es pastor de la Iglesia Templo Bíblico Pan de Vida. Vamos a darle la bienvenida al pastor y doctor Juan Bautista Vila. Le damos la palabra, doctor. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Una vila presentando a otro vila, mucho más fácil, ¿verdad? Creo yo, pero a veces no, pero está bien. De todos modos, muchas gracias. Vamos de una vez al tema. Vamos a compartir la pantalla con ustedes y cuando me habiliten. Así que inmediatamente yo entro. Bueno, de todos modos, pues este es un... vamos a ver. Ok, gracias. Quise tomar prestado de ustedes la promoción para que se parezca a lo que ustedes dijeron. Así que vamos a hablar un poco sobre este tema que, como se sabe, primero tenemos que comenzar con mi historia personal. Esto es un tema desde que yo era tal vez bachiller y entré a la universidad. Es un tema que era en esos tiempos no era una discusión en República Dominicana. Pero como yo recibía muchos libros de editorial bíblico europeo, principalmente de Francis Schaeffer y toda esa gente que estaban imbuidos en el problema en los 80 y finales de los 70 en Europa. Entonces yo lo tomé en serio, pensaba que aquí un día iba a llegar y no sabía que iba a llegar. Yo pensé que tal vez no. En la universidad tuve el privilegio de compartir con estudiantes de la facultad. Me invitaron una vez a hablar a todos los estudiantes de medicina de la Ucamaima. Ya yo me había graduado ahí también y antes. Tuve un debate sobre eso en televisión, he tenido. Sé que ya los años han pasado y las cosas también han pasado. El debate sobre el aborto, lo que sí me he dado cuenta es que es complejo. ¿Por qué? Porque no es un asunto simplemente que conlleva situaciones legales, implicaciones teológicas, éticas, sociales, personales. Entonces muchas veces te van a plantear el tema, pero esta madre está sola, con este muchachito que no sabe qué hacer, porque una niña cuidando a un niño. Entonces, o sea, te lo ponen así, pero son dos vidas. ¿Qué hacemos? Así que hay un fuerte elemento emocional porque esto está relacionado con los misterios de lo humano, de la sexualidad, la reproducción, y la verdad es que tiene dilemas y situaciones dolorosas como la que yo le planteé. Pero los cristianos no podemos eludir la adopción de una postura personal ni la participación en el debate público de este tópico simplemente por su complejidad. O sea, yo como creyente tengo que dar una respuesta. ¿Qué dice Dios? Habla la Biblia sobre eso. O sea que hoy vamos a ver todo una explicación hasta de la parte legal en nuestra situación. Pero nosotros nos guiamos básicamente por lo que dice la palabra de Dios. Hay dos factores que se asocian con este tema, que es bueno tal vez decirlo. Vamos a ver si se ve ahora. Un momentito. Ok. Hay dos factores relacionados, básicamente. El primero es que el problema del aborto se relaciona nada más que con la doctrina cristiana de Dios y del hombre. O sea, cuando uno habla y dice de la doctrina cristiana de Dios, ¿en qué tiene que ver? Bueno, con la soberanía de Dios. Y sobre todo que el Señor es el autor de la vida y es el único que tiene la facultad de regularla. Pero también es el carácter sagrado de la vida misma. Y eso es lo que ahí entraña lo que se llama la dignidad de una persona. Todos tenemos dignidad. Escuché una vez un profesor de ética que nos hablaba de la dignidad de la lechuga. Yo me sorprendí porque yo dije, ¿cómo que la dignidad de la lechuga? Pero eso es a propósito. Porque si las lechugas y los seres vivos tienen cierta dignidad, entonces ¿qué serán
vamos a decir, los seres humanos, creados a la imagen de Dios. Todos los cristianos creemos que Dios es todopoderoso y es el único dador y sustentador de la vida y también el que la puede quitar. Y en segundo término, la cuestión del aborto concierne a nuestra doctrina del hombre, además de la de Dios. Con poco desarrollado que puede estar el embrión, todos coinciden en que está vivo y es humano. Entonces, si es un ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, también tenemos que entender eso como una realidad. Ya en el 2015, porque este código de penal que no lo quieren separar no quieren separar las tres causales o el aborto, por así decirlo, porque el aborto no es decir que las tres causales, en el fondo es hablar del aborto. Así que unos profesionales de la ADE nos reunimos aquí, los doctores Juan Vila, Samuel Ramos, pastor, abogado, ginecólogo, pudimos compartir temas sobre una reflexión sobre el aborto y preparamos un preámbulo sobre viendo la necesidad. Estamos hablando que ya estamos en el 2021 y esto lo editamos nosotros y nos reunimos hasta con una congresista, porque en esos tiempos estaba caliente el proyecto, para ver si qué se hacía sobre eso. Pero todavía seguimos trabajando y esperamos que esto no se apruebe más. Cada vez que se toma el caso del aborto, en República Dominicana se levantan diferentes voces. O sea, hablan de las tres causales porque no ha habido forma. Entonces ellos te introducen con causales para decir no, porque es simplemente si estas solamente son tres cosas. Cuando está en riesgo la vida de la madre, ¿y cómo se define la vida, el riesgo de la vida de la madre? Yo le voy a poner cómo en Estados Unidos se define el riesgo de la vida de la madre. En segundo lugar, cuando sea su embarazo fruto de violación. Pero nosotros somos partidarios de las dos vidas. Entonces tenemos que proteger la vida de la madre. Ahora, ¿qué como iglesia, como cristianos, qué hacemos? Si una gente no quiere un bebé de esa manera, bueno, pues la iglesia va a tener que adoptar algunos casos y llevárnoslo personas como parte de una solución. Pero bueno, eso vamos a entrar en la parte final. La otra cosa es la poca viabilidad del feto fuera del útero. O sea, si hay una enfermedad congénita o algo así. La puse en términos más médicos, pero la idea es que el feto tenga deformidad o sea imposible que el feto sobreviva cuando salga del útero materno, y ahí hay discusiones que se dan en relación con esto. Miren cómo se define el riesgo de la vida de la madre. Es un término muy, muy, muy ambiguo. Eso puede significar que me siento emocionalmente atentada, y eso en Estados Unidos, o que sea un embarazo que no deseo. Eso es riesgo de la vida de la madre, o que no estaba preparada emocionalmente. Nadie ha definido lo que significa, qué es el riesgo de la vida de la madre. La gente piensa que son enfermedades, pero no necesariamente. A veces se han metido aquí hasta problemas económicos. En los Estados Unidos, eso que puse ahí resaltado es lo que dicen las reglas o las leyes en los Estados Unidos. Y aquí viene la definición más clara. Dice: la salud de la madre, incluyendo factores tales como aspectos físicos, emocionales, psicológicos, familiares y la edad de la paciente. Fíjense ustedes lo que es ya la salud de la madre. Ya no estamos mirando que está enferma, ¿no? Que tiene preeclampsia, que tiene una hipertensión en el embarazo, que le salió un cáncer de mama. No, no, no. Estamos poniendo muchas cosas que nadie va a poder explicarlo, y al fin y al cabo lo que quieren buscar un bajadero, una salida para que se apruebe aquí, como se ha aprobado en muchos países del mundo. Y desde entonces millones de abortos se han practicado bajo el calificativo de amenaza de la salud de la madre, cuando en realidad muchas veces su vida nunca estuvo en peligro, o sea, realmente, pero que en esa definición se han puesto muchas cosas. Bueno, hay muchas razones que se exponen y que se han hecho, estrategias que han dirigido, porque hay detrás de esto un negocio muy grande. Y yo no entiendo por qué los más millonarios están detrás de esto. Y muchos de los propósitos es victimizar a las madres. O sea, ay, la pobre, la abandonaron, miren cómo está. Y entonces cualquiera, mire esa niña. En segundo lugar, y es verdad que hay casos que son dolorosísimos. No vamos nosotros a decir que todo es tan bonito como decir eso no es nada. En segundo lugar, buscar personas en los medios de comunicación
que tengan buena credibilidad, siendo honestas, pero que la manipulan con casos sonoros. Un ejemplo de esto es el caso de Esperancita, una joven de 17 años afectada de leucemia linfocítica aguda, que murió en el hospital de los maestros y que lo vamos a ver más adelante, pero eso ha tomado una vanguardia. Todas las gentes de comunicación hablan de Esperancita, porque no quisieron darle quimio, la dejaron morir, porque, perdón, no quisieron hacerle un aborto. Y como había que darle quimio pensando que se podía abortar, pero aquí damos quimio nosotros a los pacientes hasta con cáncer de mama que están embarazados y a veces salen perfectamente. La gran mayoría que hemos tenido de experiencia con los años han salido bien. En tercer lugar, buscar personas que tengan confusión con el tema del aborto. Hay muchos jóvenes que se dejan embaucar, a veces son cristianos o católicos militantes que están a favor del aborto. Uno dice, pero ¿y cómo es posible? Utilizan los medios promoviendo argumentos científicos falsos. Es increíble cómo médicos de expresidentes del Colegio Dominicano de Médicos, o perdón, del Colegio Médico Dominicano, digan que científicamente, o sea, cuando en realidad, ¿qué es lo que científico tú vas a demostrar cuando se sabe que hay dos vidas? ¿Qué es lo que quiere decir? Que es menos vida porque es más pequeño. Una de las autoridades más grandes que fue llamado a declarar en la Suprema Corte de Justicia de Francia y de los Estados Unidos, un embriólogo, uno de los más famosos, y esos documentos están ahí, se llama Jérôme Lejeune. Dice, cuando el espermatozoide y el óvulo se encuentran, un nuevo ser humano es formado porque su propia constitución humana y personal está completamente definida. La fecundación produce una constitución personal que es enteramente única de este ser humano, lo cual no ha ocurrido antes ni ocurrirá jamás. Yo debo decir que no hay dificultad en entender que en el principio de la vida, la información genética, la estructura molecular del huevo, el espíritu, la materia, el alma, el cuerpo, ya están completamente unidos porque es el comienzo de una nueva maravilla que llamamos ser humanos o ser humano. O sea, fíjense ustedes, esto es una autoridad que fue llamada a declarar en dos importantes juicios. Pero a veces se piensa que el respeto se debe al tamaño. Si usted es un enanito, tal vez le debe menos respeto. Si usted es un bebecito, depende de la pulgada que usted tenga. Por eso a veces no es correcto eso. O sea, ellos quieren debatir que la cantidad de respeto se debe a un individuo en base a su estado en desarrollo. Si un ser humano es de media pulgada de largo, ¿merece respeto? No, algunos que dicen que no. Si es de 20 pulgadas de largo, se merece 40 veces más respeto. Las personas que usan años y libras para cuantificar el respeto debido a otros seres humanos no son bien intencionados. O sea, cuando se dice que tenga menos de 500 gramos o tenga menos de 20 semanas. Eso es, muchas leyes se han puesto así en el mundo. O sea, no te puede practicar. De ahí para abajo es un aborto. Pero se ha demostrado que hay embarazos de 20 y 24 semanas y 22 semanas que han sobrevivido. Entonces, por eso es engañoso utilizar libras. Otras definiciones que también se usaban antes en términos legales. Hoy se le habla de interrupción, pero cuando se dice que es una interrupción, entonces uno se pregunta, que cuando se interrumpe algo, ¿qué es? ¿Para volver a restablecerlo? No, entonces por eso otros ponen como la terminación del embarazo. Vamos a ver otras definiciones. Antes de que el fruto sea viable. Y eso también es confuso. Le puse aquí el derecho de los animales, porque paradójicamente los que apoyan los abortos están a favor de la protección de los animales. Y entonces no es que yo esté en contra de la protección de animales por si acaso. Yo creo que los animales también hay que cuidarlos. Son seres vivos y tienen su dignidad. Pero dice una de las declaraciones de los derechos, y la pongo simplemente para crear conciencia, no porque tengo en contra que los animales no tengan derecho. Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. El hombre como especie animal, dicen ellos, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlo violando ese derecho. Entonces, como le decía, lo paradójico de esto es que muchos de los que defienden los animales están a favor del aborto. Entonces yo diría entonces, ellos defienden que los animales hay que cuidarlos, pero las mujeres pueden abortar. Eso es lo que nosotros estamos en contra. De ahí que la definición
de que el aborto es la interrupción, lo pongo entre comillas, porque cuando se habla de interrupción no es para volverlo a restablecer. Se pone la palabra interrupción, yo sé, en términos médicos, porque muchos abortos son retenidos y por eso se pone la palabra interrupción, pero también es importante que hay muchos términos que se han utilizado para esconder la verdadera realidad. Hoy en día, por ejemplo, no se hablan, los códigos no hablan de aborto, hablan de salud sexual y reproductiva. Y dentro de esto te entretejen eso. No te lo ponen ya de que un aborto, porque esa palabra connota algo negativo. Y entonces ellos lo saben y te cambian los términos a cada rato, igual que las definiciones. Eh, otras circunstancias son interrupción del embarazo por necesidad de la madre con la intención expresa de luchar al mismo tiempo por la vida de la madre y del feto. O sea, yo lo puse ahí en las dos perspectivas. Cuando se habla de un aborto en términos reales, lo que significa es ya desembarazar a la madre. Pero cuando se habla de otra circunstancia, de interrupción del embarazo por necesidad de la madre con la intención expresa de luchar al mismo tiempo por la vida de la madre y del feto. Digo esto porque hay bebés que a veces la madre no lo puede tener. Entonces lo llevan hasta la madurez pulmonar que se pueda, lo máximo. Entonces después que el bebé madura sus pulmones, saben que es un embarazo de alto riesgo. Hoy en día ya hay causas que por eso no se discuten las causas médicas. Ustedes han escuchado que hablan de hipertensión en el embarazo. Ustedes han escuchado que hablan, no, ¿por qué? Porque hoy en día las partes médicas o incluso la paciente cardiópata o nefrópata se llevan hasta un momento en que el bebé pueda sacarse o extraerse y mantenerlo. Y por eso hoy en día ya no se puede hablar de enfermedades, porque la parte médica hoy en día ha progresado demasiado, incluyendo en República Dominicana. Este es el caso que se pone como un estandarte que apareció en los periódicos el 18 de agosto de 2002 y que ustedes van a escuchar mucho. Es el seudónimo que se le da a la jovencita de 16 años. Para ocultar ya su identidad se puso el nombre, como era menor, se le puso Esperancita, pero su nombre está ahí eh, plasmado en la diapositiva. Y era una niña que ya tenía su segundo embarazo. A mí me sorprendió eso. Y este era su segundo aborto, porque sin querer abortó. No fue porque se quería que abortara, ni mucho menos. Su diagnóstico fue leucemia y la causa de muerte fue pérdida grave de sangre, problemas respiratorios y aborto completo. Se llama completo porque se expulsó completamente. Hay incompleto cuando hay parte de los restos quedan en el útero y hay que extraerlo. Pero solamente le pongo este caso. Miren una niña, 16 años, cuando tenía 15 ya tuvo, que prácticamente fue al año que quedó embarazada. Los médicos lucharon muchísimo. Ahí habían más de 9 médicos trabajando con esa paciente, pero la tomaron como un caso sonoro. La gente de las feministas dominicanas la llevaron a los medios diciendo que la causa de muerte pues porque retardaron la quimio, porque no querían para que el bebé muriera. Falso. La paciente nunca respondió a la terapia con sangre, porque se le dio tratamiento, se le dio quimioterapia. Dijo Isabel Menual, directora del Hospital del Seguro Médico del Maestro, SEGMA. Dijeron también los médicos que había muy mal pronóstico en este caso por la edad de la paciente y porque tenía los glóbulos blancos muy altos y mucha anemia porque se transfundió varias veces y se estaba esperando la médula, se estaban esperando otro estudio para iniciar la quimio. Se inició la quimio, pero fue prácticamente imposible. Pongo este caso porque es bueno saberlo. Miren lo que dice la literatura, la leucemia y embarazo, a lo que le interesa profundizar. La leucemia asociada al embarazo es poco frecuente, pero representa un reto difícil de llevar a cabo tanto para la mujer gestante como para el equipo multidisciplinario que lo trata, ya que una vez realizado el diagnóstico debe iniciarse cuanto antes el tratamiento de la leucemia. Esto independientemente de la semana de gestación en que se encuentre, pero la decisión de interrumpir el embarazo cuando se descubre esta enfermedad se basa primordialmente en los deseos de la enferma y en la viabilidad fetal. Este es un libro de ginecología oncológica que consulté. Y la mortalidad de este caso es casi de un 100%. Uno de los, aquí no se sabe mucho sobre este caso, pero eso fue un Twitter que puso un obispo católico
que mucha gente habla de eso y él dice que si supieran la verdad, quien pagó la quimioterapia de esa paciente, ¿sabe quién fue? El obispo cardenal López Rodríguez, tan vilipendiado, fue que compró. La Iglesia Católica fue que la compró. Alguien diría, ¿cómo va a ser? Pues eso no se dice. Pero ustedes saben que los casos son sonoros. Revisando más casos de la literatura, se debe destacar que el 100% de las madres embarazadas que presentaron esta enfermedad han fallecido, ya sea durante la gestación o poco después del parto. Y se hizo revisión de que si se interrumpe el embarazo, o sea, si se hace un aborto, no, en realidad no le da ninguna ventaja. No afectó el curso de la enfermedad. De hecho, las enfermas tienden a deteriorarse porque cuando se saca el producto, el sangrado es más violento, porque está muy lábil los factores de la coagulación y se afectan todos los elementos de la sangre, rojo, blanco y todo el mundo, porque la médula ósea está muy mal, para decirlo así, donde se produce. Un segundo caso, como parte de la discusión, es embarazo fruto de violación. Esto es un caso doloroso, triste. Los abortos que representan embarazo por causa de violaciones son muy pequeños, pero son dolorosos. Y eso se lo van a poner a usted. Si ocurren en 20 años, hay 3 casos, te lo van a sonar como si fuera ayer. Y muchos consideran que se deberían tratar por separado de la interrogante más amplia del aborto legalizado y hacen discusiones. Como cristiano, aunque represente muchas veces una minoría, el dolor es real y merece de nosotros una compasión absoluta. O sea, una minoría de Aló. casos. Sí. ¿Qué pasó? Como cristiano, aunque represente, o sea, el embarazo fruto de violación, es muy poco en el mundo. Y aún aquí en República Dominicana se habla de incesto. Pero nosotros somos partidarios de las dos vidas, porque la vida, nadie puede sobreponerse aún de una violación, pero después no se puede sobreponer si el bebé lo castigan con un aborto, porque el bebé no tiene la culpa de esa situación. La estadística actualmente, a propósito, tienden a ser abultada en vista de que le quieren hacer mucho más millones de lo que es, aunque tanto en el mundo como a nivel. Colocan cifras de violaciones en pareja íntima. Por eso han ampliado el término. Porque si fueran verdaderas violaciones, son aquellos casos que sí se demuestran que fue una joven, una niña, no fue de mutuo consentimiento. Ahora cuando una gente son adultas y una pareja no quiere tener relaciones sexuales y el otro casi la obliga, la intima, ya eso es una violación. Por eso ellos lo han hecho así. ¿Para qué? Para que se diga que las violaciones son muy grandes en el mundo. En los años 90, por ejemplo, en Estados Unidos, se hablaba de 300,000 a 325,000 violaciones cada año y ocurrían entre 9,000 a 10,000 embarazos por causa de violaciones reales. O sea, fíjense ustedes que no todo es lo que se dice. Hoy representan menos del 1% de los abortos porque estas estadísticas se aburtan, se ponen grandes para que crean que hay muchos casos en realidad. Que sea uno, que sea dos, es doloroso, pero no es lo que es. Por ejemplo, en Argentina, yo estoy citando ahora a Agustín Laje, dice que hay un promedio anual de 3 muertes maternas por aborto, entre inducidos y espontáneos, según cifras del Ministerio de Salud de su país. Ese mismo año, en el 2016, ocurrieron 171,400 defunciones femeninas y estas 43 muertes representan el 0.025% del total de los decesos femeninos. Anualmente son 3,000 las mujeres que mueren en accidentes de tránsito y jamás hubo una marcha para reclamar mejora en política vial. En el 2016 murieron por deficiencias nutricionales 525 mujeres, pero nadie marchó contra el hambre ese año. Pero ese año hubieron 43 muertas por causa de funciones femeninas y se hicieron una marcha. O sea, fíjense ustedes cómo se manejan estas cosas. Y yo no quiero que me vean como que estamos de acuerdo con que esas cosas no son, que son sencillas. En República Dominicana hay deficiencia en la calidad de los servicios. Esas son las principales causas de muerte en República Dominicana. La mala nutrición, la anemia, la cual es muy común en países como el nuestro. Deficiencia severa de vitamina A, deficiencia de yodo, deficiencia de calcio,
que esto está documentado, que aparentemente aumenta el riesgo de desarrollar eclampsia y preeclampsia. En República Dominicana mueren 186 mujeres al dar a luz cada año, pero no necesariamente por violación. Estoy poniendo la muerte materna, que es muy alto, pero las principales causas no son por violación, ni mucho menos, ni por, ni por aborto clandestino, ni nada de eso. Es por esas causas que nosotros hemos expuesto ahí. Bueno, ya se sabe que el embarazo por violación es muy bajito en el mundo. ¿A qué se debe? Bueno, se dice que en situaciones traumáticas las mujeres suprimen la ovulación. O sea, parece que en un momento de tensión tan grande, si iba a ovular ese día, el cuerpo no quiere. En segundo lugar, y en la misma estrés y la tensión, el huevo es fértil solo 24 horas después de la ovulación. Y eso hay que saberlo. El esperma solo permanece vivo durante 48 horas. Puede que no haya una penetración real en la violación. Todo eso son las causas. ¿Por qué? Porque el violador a veces no está preocupado por tener un bebé, sino por sentirse gozoso de violar a alguien. O sea, lógicamente algo triste. Aunque haya penetración, no necesariamente hay ovulación. Y en sector la víctima de violaciones van desde la infancia hasta los 100 años. Entonces, no todos los casos de violación están en edad fértil. Y todo eso hay que tenerlo claro. Hay pacientes, hay personas que están operadas, que son ancianas, otros que están planificados. O sea, que no todos los casos por violación producen embarazo. O sea, que el caso en esto es muy pequeño. Y aún así, somos partidarios de que se den en adopción si no pueden tenerlo. Y puede ser que el violador, como hacen en algunos países, cuando son violadores que ya han estado presos y cumplido condena en la cárcel, una de las penas que le imponen es cortarle las vasas deferentes o lo que se llama los conductos donde los espermatozoides ascienden, y para que no tengan espermatozoides le hacen vasectomía. Bueno, es una esterilización masculina para que me entiendan. Hay muchos que hablan de los abortos terapéuticos, son los abortos realizados para salvar la vida de la madre, y ya le dije que eso casi no existen porque los avances en la tecnología médica ahora previenen gran cantidad de tales elecciones éticas. Se mencionan muchas patologías de diferentes etapas del embarazo. No es igual una preeclampsia que un embarazo ectópico, porque un embarazo ectópico fuera de su centro, eso no se discute en el mundo entero, en el hospital, ni en las clínicas, ni nada. Todo el que llega con un ectópico lo atienden porque no la van a dejar morir. Y no es verdad que aquí no hay reglas y el médico no puede. No es igual cáncer de mama después del segundo trimestre o antes del primer trimestre. Sí, porque por ejemplo, y aún así se le da quimioterapia, pues si la necesita. El problema es la radio, pero la radio se da después, cuando ella se desembaraza, y no hay problema en dar la radio después que ella se desembaraza. O sea que eso lo hemos vivido, es algo que yo vivo y lo conozco bien y le puedo hablar de esto. La ley en los Estados Unidos llevó esto a muchas cosas: terapéutico, psiquiátrico, eugenésico, social, ético. Pero eso yo no lo voy a discutir porque eso no hemos llegado a esto en nuestro país. Una respuesta para aborto por violación, en primer lugar, no tiene justificación médica. Hacer un aborto porque a él lo violaron, porque la otra vida no tiene la culpa. En segundo lugar, desde el punto de vista bioético, los beneficios no superan los daños. O sea, yo tengo que tratar ese bebé como una vida también, y tengo que respetar el principio de autonomía, el principio de maleficencia, que son los 5 principios básicos, el principio de justicia, que son parte de los principios básicos de la bioética moderna de hoy en día. En tercer lugar, desde el punto de vista social y familiar, se trata de dar una salida superficial a un problema muy profundo. Y entonces a veces la gente lo ve que no, pero que eso hay que resolver esos problemas, porque nuestro país tiene muchas dificultades. Yo lo sé, pero la vida que está en el vientre no tiene la culpa de esto. Otro, que con el aborto no se quitan los daños físicos, y eso es bueno saberlo, ni psicológicos, de la persona violada. Y también debemos, como creyentes, proponer un programa de adopción en parejas de la iglesia que no han tenido hijos o que tengan la disposición de hacerlo y que cumplan con los requisitos legales. Usted sabe la fila de personas que hay, porque las adopciones son muy complejas y eso debería facilitarse. Y en las iglesias deberíamos nosotros eh, dar una respuesta como creyentes. ¿Por qué? Porque la cantidad no es mucho.
usar como meta estratégica a los padres y la familia, educar a sus hijos sobre la importancia de una sexualidad responsable. A veces me dice un amigo mío, pero que en las escuelas no dan salud sexual, o perdón, educación sexual, porque no le dan condones a los muchachos. Está prohibido porque es que la iglesia, pero los muchachos de ahora hacen y deshacen. Además, eso es educación sexual, darle un preservativo a un muchacho. Yo le digo a ustedes, eso no tiene nada que ver. Eso es como yo decir, yo estoy dando educación sobre el uso de armas de fuego y yo llevo pistola a la clase y le digo cómo se usan todas las armas y todo. Y esa educación contra la violencia le estoy enseñando cómo usarla. Yo lo que creo que hay que enseñarle también eh, a tener un sexo responsable y seguro. En quinto lugar, seguir eligiendo autoridades políticas que entiendan la importancia de la vida a la luz de las escrituras, animarlo y a veces presionarlo con nuestros votos. Ustedes ven lo que está pasando en el Congreso. Muchos de los que están ahí pro vida fue porque ellos se comprometieron con muchos creyentes y vienen de familia, donde dijeron, vamos a votar por ti si tú eres pro vida. Yo voté por gente que eran pro vida. O sea, busqué los diputados y senadores que apoyaban, que estaban en contra de las causales y que defendían la vida. Y eso hay que seguir haciéndole presión. Ahora se reunieron las feministas con el PRM y se le presentaron los de pro vida y lo interrumpieron. Y le cerraron la puerta y después tuvieron que abrirla y escucharla porque lo que querían, ellos no quieren que se separe del Código Procesal Penal que tiene casi 80 años en República Dominicana, que no se separen las causales del aborto porque ellos saben que hay que hacer una ley especial, pero no quieren que se discutan fuera porque saben que va a ser imposible que se apruebe. Esa es la situación. Bueno, la tercera causa es cuando hay poca posibilidad de vida fuera del útero materno. Por eso lo englobamos así. Aquí se pone la gran gama de problemas de salud del bebé que no ha nacido. El argumento es el siguiente. Si el niño tiene una malformación congénita, no tiene cerebro, un anencefálico, y es incompatible con la vida, ¿para qué llevar este embarazo hasta el final? Sabemos que ese niño no va a tener vida. ¿Por qué llevarlo? Lo bueno es que la mayoría de esos casos, el 90% de la gente aborta espontáneamente. Es muy raro que llegue hasta el final. El cuerpo lo expulsa espontáneamente. Yo viví eso. Yo no le hice la autopsia a mi primer bebé, a Lemuel, así se llamaba, un bebé de menos de 20 semanas, cerca de las 20 semanas. Y la verdad es que fue doloroso también, pero fue un aborto espontáneo, no hubo ninguna razón. Si hoy en día se pregunta, si hoy en día contamos con estudios genéticos dentro del líquido amniótico en las primeras 12 semanas y podemos saber si tiene un síndrome de Down, ¿por qué procurar su nacimiento? Déjenme decirle que no todos los síndromes de Down son iguales. Y esos niños a veces son la alegría de los hogares. Pregúntele que tiene un niño que le dicen mongólico, ¿verdad? Vulgarmente, pero ustedes saben lo que quiero decir. El argumento para respuesta es el siguiente. Si un embrión o un feto padece de una malformación congénita que es incompatible con la vida, sea intrauterino en las primeras horas luego de su nacimiento, se recomienda para muchos casos la finalización de este embarazo. Pero la mayoría son espontáneos. La justificación es que de todas formas morirá la criatura y entonces ellos defienden esto. En vista de que esta justificación de aborto electiva, recomendado que sean certificados, muchas veces se certifican. Eso yo no le estoy dando una aprobación. Pero en algunos casos que esos bebés que nacen ya que se sabe que son con problemas, eso no es para tomar una decisión de llevarlo todo a una finalización del embarazo. Ahí interfieren la madre, los padres, unos equipos de bioética, debe haber un equipo multidisciplinario en los hospitales, además de que las leyes en República Dominicana no te aprueban eso. Nosotros debemos defender la concesión desde el nacimiento hasta la vida. Argumentos bíblicos: la santidad de la vida y la dignidad hecha a imagen y semejanza de Dios. Y ahí está la principal causa bíblica. Dice Sproul, citando a un autor, dice: una vez que un hombre dejó de reconocer el valor infinito del alma humana, entonces solo puede reconocer que el hombre es algo que sirve para ser utilizado. Pero entonces tendrá que ir más adelante y tendrá que reconocer que algunos hombres ya no pueden ser utilizados y llega al concepto de que hay algunas vidas que no la valoramos para nada. Eso es lo que va a pasar. Yo oí ahí en día pasado uno que estaba hablando de
de que ya esos ancianos que ya tienen Alzheimer, que lo que están es gastando en el sistema de salud, que eso ya hay que eliminarlo. Eso va, ¿eh? Después que el aborto ya ellos lleguen, ahorita van a probar el sexo con adolescentes y niños, porque todos esos perversos, la mayoría creen en eso, pero eso no lo han dicho. Y eso se ve en Europa porque eso es parte del desarrollo, entre comillas. La dignidad humana, Dios creó al hombre a su imagen. Número uno, eso es parte de la dignidad. Y incluso la palabra imagen y semejanza, que son palabras hebreas, son palabras que se intercambian. Nosotros tenemos la impronta de Dios. Dios nos creó varón y hembra. O sea, fíjense que en el Génesis ya se hace una distinción biológica, no de que como yo me siento, sino como uno nace y como Dios te hizo. En tercer lugar, lo bendijo Dios y le dijo, llenad la tierra y sojuzgadla. Aquí se ve entonces la dignidad humana que está dada por tres relaciones de carácter único que Dios estableció en la creación. Que estas tres cosas, Dios creó al hombre a su imagen, cómo lo hizo Dios y cómo Dios lo bendijo, es una muestra de que Dios no ha distorsionado. Y aunque el hombre ha querido distorsionar por la caída, no ha podido destruir la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Es verdad que esa imagen y semejanza de Dios en el hombre está empañada. Señor, el hombre con la imagen y semejanza de Dios empañada, todo lo que ha hecho en la humanidad es increíble. Todos los progresos que Dios ha permitido. Sin embargo, imagínense que el hombre no hubiese pecado. ¿Hasta dónde hubiésemos llegado? Una humanidad perfecta. Pero por eso el hombre hecho a imagen y semejanza, y por eso tiene, aunque empañada por el pecado, tiene parte de esto. El hombre tiene conciencia de un creador. Dice en Job, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Él nos hizo y no nosotros, dice el Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O como dice Isaías, hay del pueblo que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. Hay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el santo de Israel, su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos se extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. O como dice este texto del Salmo 139, tal vez uno de los más importantes, se lo bosquejo ahí. El feto es obra de Dios. Tú formaste mis entrañas. Dice el feto en el Salmo 139, versículo 13. Dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El feto es conocido por Dios. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Es el versículo 16 del Salmo 139, lo estoy dando resumido. El feto es un plan de Dios. En tus libros estaban escritas todas, sin faltar una de ellas. En cuarto lugar, Dios tiene un propósito para el embrión en desarrollo. Dice que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Esa es la pura realidad. Esto es un bosquejo para un mensaje, para cada detalle. Es obra absoluta de Dios. Y le ponemos feto porque así es que lo quieren poner, pero la idea es que el feto es obra de Dios y es el bebé, es un bebé, es una criatura, es un ser vivo, es un ser humano. No es menos que los demás, que ya estamos más grandes o más chiquitos, no importa el tamaño. El aspecto legal debemos conocerlo como dominicanos. La Constitución, nosotros somos signatarios del acuerdo de San José, Costa Rica, donde dice el artículo 4, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Derecho a la vida, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. La Declaración de Ginebra, que es prácticamente la actualización del juramento hipocrático para los médicos. Y la Declaración de Dublín, el aborto inducido no medicamento. No es médicamente necesario, para salvar la vida de la mujer. O el Simposio Internacional sobre la Salud Materna en Dublín de 2012, como dice un párrafo, confiamos que la prohibición del aborto no afecta en modo alguno la disponibilidad de una atención óptima a las mujeres embarazadas. El aspecto legal en la República Dominicana, yo para resumir por el tiempo, no quiero extenderme más,
dice el artículo 37, yo incluso oí, y al principio yo mismo estaba opinando sobre el hecho de que como dominicanos, ¿por qué no llevan esto si la Constitución dice que podemos votar por un referéndum a nivel nacional como si fuera una votación, si estamos de acuerdo con las tres causales o no? Pero por la Constitución no se puede, porque la Constitución dice en el artículo 37, y esto no amerita interpretación: el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte, lo que significa que habría que hacer una reforma constitucional si se declara en alguna de las partes la legalidad del aborto. Primero hay que hacer una modificación al artículo 37 de la ley sustantiva que no admite interpretación y está por encima de todas las leyes. Hay ley también, la 13603 y el artículo 30 sobre código para la protección de los derechos de los niñas y adolescentes, la protección de la maternidad, etcétera, etcétera. O sea que nosotros tenemos leyes para protección. Hay objeciones comunes. Si el aborto es ilegal, las mujeres tendrían aborto peligroso, a escondida, clandestino, y por eso van a morir. Sin embargo, se ha demostrado que más mujeres han muerto por causa del aborto en Estados Unidos desde que el aborto fue legalizado que en los tiempos anteriores cuando el aborto era ilegal. Oye, pero ya sea o no ilegal, las mujeres seguirán muriendo por esta causa. Y esto es realmente un problema, ¿verdad? No queremos que veamos que esto no es nada. Vemos que hay una problemática y un peligro que hay que enfrentar. Y otra cosa, no es una inconsistencia el estar en contra del aborto y estar a favor de la pena capital. Eso es cuando los países tienen leyes basadas en los pueblos que tienen mucho, vamos a decir, doctrina de Calvino, aprueban la pena de muerte. Pero son cosas diferentes. En la pena de muerte, usted tiene que, son gente ya consciente que mataron a otro, que hay cosas específicas, no un niño inocente que no tiene nada que ver. Porque aquí no se está hablando de legislar en contra de violadores. Oye, es otra cosa también. Aquí se está hablando qué vamos a hacer con la mujer violada con el bebé. No se dice qué vamos a hacer con el violador. Claro que hay leyes, pero deberían hacer leyes todavía mucho más claras sobre ello. Otra cosa que nos dicen, los hombres no deberían hablar sobre el aborto, porque este es un tema de mujeres. Y resulta que los defensores más rabiosos del tema del aborto son hombres. Y Fafa Tavera, por ejemplo, que su mujer era una defensora del aborto y ya murió, pero Fafa Tavera le llamó rata y le trayó la puerta a las mujeres pro vida. Don Fafa Tavera. Y muchos de los, y es un hombre, y muchos de los defensores del tema pro vida son mujeres. O sea que eso no es verdad. Es un argumento falaz. Porque la vida no depende de que yo sea hombre o mujer. Hay un bebé ahí. Además, las madres no pueden hacer un bebé solo. Es verdad que hay muchas madres solteras, pero eso cuando se hace legalmente se busca el padre y deben buscarlo. Así que lo que están haciendo es enfrentando con esta, atacar al que defiende una causa y no concretarse con el problema. Así que si el aborto atenta contra la vida, no importa quién lo haga, sea negro, blanco, indio o azules, hombre o mujer, no importa. Entonces yo tengo derecho a hablar de, vamos a matar a los borrachos porque se emborrachan o porque son hombres. Eso no tiene, los hombres nada más que vamos a opinar, no tienen nada que ver. En el mundo evangélico, ya otras veces ya ustedes han visto eso. Lamentablemente, que se ha politizado demasiado. Yo lo estoy diciendo públicamente para que se lo digan. O yo lo respeto, lo quiero mucho. Fue mi profesor de psiquiatría. Pero él escribió un artículo diciendo: me siento triste y avergonzado por el papel que hemos hecho con el tema del aborto en relación al nuevo Código Procesal Penal. Este papel no solo contradice el espíritu de las Escrituras, sino que aleja a la juventud y a la clase pensante de la confianza en la iglesia. Yo estaba en Estados Unidos cuando me mandaron un correo con esto y le respondió el doctor Núñez al decir que se siente avergonzado y luego al mencionar que nuestra posición aleja a la juventud y a la clase pensante de la confianza en la iglesia. Entiendo que ha cometido dos errores fundamentales. Son dos documentos que le invito, eso está público y a lo que le interese yo se lo puedo mandar. Hay muchas preguntas de reflexión. ¿Tiene derecho moral una mujer para hacer lo que ella le plazca con su cuerpo? ¿Puede utilizar su cuerpo para hacer daño a otro? ¿Puede utilizarlo para la prostitución? O sea, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Si le hago daño a mí, está bien, es posible. Pero aún la droga, tú no puedes ni siquiera utilizarla aunque te esté haciendo daño porque están prohibidas.
Ahí le voy a poner un ejemplo. Maurice Baring solía contar la historia de un médico que le preguntó a otro: me interesa tu opinión acerca de la interrupción del embarazo. O sea, le pone un caso clínico. Dice, el papá era sifilítico, la madre tuberculosa. De los 4 hijos que tuvieron, el primero era ciego, el segundo murió, el tercero era sordomudo y el cuarto también era tuberculoso. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Y usted qué hubiera hecho? Entonces dijo, habría interrumpido el embarazo. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Habría asesinado a Beethoven. Eso fue lo que pasó. Beethoven era sordo. Digo, murió de sordera al final, cada vez se fue acrecentando y fue uno de los genios más grandes de la música. Y su papá era sifilítico y su mamá tuberculosa. Si usted hubiese matado ese embarazo, hubiera matado a Beethoven. Bueno, hay opciones. Vi yo 2 artículos el año pasado en Diario Libre. En Berlín, los baby clappers, buzones que permiten abandonar a los bebés de forma anónima en un lugar seguro, cumplieron esta semana 15 años en Alemania, donde existen alrededor de un centenar de estas instalaciones que reciben tanto elogios como críticas. El primero de estos tornos se abrió el 8 de abril del 2000 en Hamburgo, puesto en marcha por la asociación Steny Park. Es una respuesta a lo que no quieren el bebé. Otro, allá en Bélgica, en Bruselas, estaba previsto que fuera instalado el 21 de septiembre de 2017, pero el anterior alcalde lo prohibió y ya se autorizó en septiembre del año pasado. ¿Qué le parece? Hay una bibliografía ahí para los que quieren abundar y hay mucho más que pudiéramos hablar, pero no quiero meterme tan académico, quisiera hacerlo más simple y como quiera tengo que hacerlo porque esto es un tema de mucha discusión. Que Dios nos bendiga. Las preguntas pueden llover y pueden tirarla por aquí o no sé, como ustedes la quieren hacer. Muchas gracias, Juan, por este hermoso tiempo que nos has brindado. Gracias porque muchas dudas se han aclarado, yo sé, antes de hacer las preguntas. Aquí tenemos el link, ahí está en el chat también, está el link para los que quieren hacer preguntas anónimas. Y si alguien tiene alguna pregunta que le quiere hacer directamente al doctor, puede levantar la manito, abrir su micrófono y decir la pregunta. Aquí tenemos 3 preguntas en el chat. Vamos a comenzar con esas, en lo que más se animan a hacer sus preguntas. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué le hace el Señor a las personas que abortan? ¿Las perdona o ya están condenadas? No, eso es un pecado, igual que cualquier otro. Eh, los asesinos también tienen perdón. El ladrón en la cruz probablemente lo era. Entonces todo tiene perdón, incluyendo ese tipo de pecado. Yo no, lógicamente, todo, porque mucha gente cuando aborta, a veces con la presión social, porque hay países donde el aborto le ponen otros nombres, le ponen limpieza, le ponen epónimo, como para suavizarlo, para que la gente no se sienta tan mal. Pero en realidad es un pecado igual que cualquier otro. Hay pecados de, vamos a decir, de muerte, por decirlo así, y otros pecados que no son de muerte. Puede ser que puedan provocar la muerte física o que son propios de que el Señor te pueda llevar. O sea, que son un pecado igual que los demás. Y yo creo que tenemos que enfrentarlo y confesar nuestros pecados. Incluso hay personas que hoy en día, fruto de no perdonarse, entran en un estado que se vuelven estériles después de ese aborto. Y a veces se vuelven frígidas. Frígida quiere decir que no sienten nada. Cuando tienen relaciones con su esposo, se sienten que no es nada. Porque y se sienten sucias porque abortaron. Oigan bien, hasta ella misma se castiga. Eso está demostrado desde el punto de vista psicológico, por eso un aborto no es tan simple. Un aborto espontáneo es diferente. Usted lo llora, porque yo lloré en mi bebé y Maribel seguro que se le aguan los ojos cuando yo lo recordé, porque ya es así. Pero es un asunto que no es tan sencillo como la gente lo ve. Otro más, otra pregunta. Tenemos ahí a Oche, que tiene una pregunta. Toribio Che. Creo que, saludos, buenas noches, bendiciones. Se la hice en público ahí, con relación a la declaración del doctor Dunker,
ampliarle un poquito más su declaración, Juan, si es posible. Bueno, yo tengo hasta los artículos si lo quieren, pero déjeme decirle, Duncan pone causas médicas que dicen que debieran aprobarse, pero esas son causas médicas. Aquí no, por ejemplo, cuando está en riesgo la vida de la madre y de bebé, si hay que tomar decisiones y se van a morir los dos, uno trata de que no se muera la madre. Y eso no necesita. Además, Duncan trata el embarazo ectópico, por eso yo le puse como ejemplo. Y digo, pero un embarazo ectópico es un embarazo que no se va a criar nunca y va a sangrar el paciente y obligado a que entre en la emergencia. O sea que eso no se discute. Duncan está en la parte médica muy, muy desfasado. Yo no quise ridiculizarlo ni poner todos los casos porque no es mi intención. Pero de ginecología y obstetricia, Duncan no sabe. Y él es médico porque uno se forma primero, pero hace mucho que no coge un libro, ni sabe cómo están las estadísticas relacionadas con eso. Entonces este señor que es infectólogo, que trata con pacientes complicados, incluyendo embarazadas y todo eso, le desmenuza uno por uno los casos médicos que él puso. Entre médicos es mucho más fácil discutirlo porque son causas propiamente médicas. Por ejemplo, él pone el caso de pacientes nefrópatas, o sea, con problemas renales, que si se llevan hasta el final del embarazo, bueno, lo que hacen es que le maduran el feto, el bebé a la madre, para que no llegue hasta el final del embarazo. O la paciente cardiópata que tiene el corazón grande, no le permiten llevar hasta el final y el bebé lo maduran antes de tiempo y le hacen un embarazo a destiempo. ¿Entiendes? O sea, pretérmino, como le dicen, pero le dan inductores de la madurez y lo meten en incubadora temprano al bebé. O sea que las causas médicas no se pueden discutir. Me parece que como tú dijiste, uno de los principios es que nosotros como cristianos, y Duncan, hasta donde yo sé, cristiano, entonces no debemos estar de parte del aborto en ningún sentido. Ya, como tú dijiste, es algo que no se discute cuando la paciente es la que ya está en riesgo de muerte, o sea, porque lo que está sucediendo en el momento o lo que ha transcurrido en el embarazo, pero es algo que no tiene que discusión. O sea, nosotros como cristianos debemos de guardarlo en base a omitir cualquier tipo de sugerencia con relación a ser partícipe de la voz. Así es. Lo que pasa es que Duncan es creyente y yo le dije a ustedes que le tengo respeto. Fue mi profesor, fue una gente que me dio mucha literatura interesante y todo, pero en eso se equivocó. Y se está equivocando en muchas cosas porque últimamente, usted no se imagina las cosas que está escribiendo a veces. Porque lo hemos ido aislando y ya no lo invitamos porque está diciendo muchas cosas que no son correctas. Entonces, el tema en la Biblia sobre el papel de la mujer en la congregación, el tema de los ángeles, casi hace un libro sobre la defensa y ese tema que no quiero salir de eso, sobre el aborto, que no tiene nada que ver. Las causas que él pone ni siquiera se discuten en términos médicos. O sea que se ve que ni médicamente está actualizado. Ahora escribe un buen libro sobre la homosexualidad, ¿sí? Pero desde el punto de vista médico. La pregunta. ¿Podría dar razones a favor de dejar terminar el embarazo en el caso de los niños que vienen con malformaciones y que se sabe antes de nacer que no vivirán? Esa es una cosa en discusión. Lo que pasa es que eso uno pudiera decir, bueno, pero si es un bebé que no se va a criar, ¿para qué dejarlo hasta que la madre dure hasta el final? Pero es muy raro que esos niños lleguen hasta el final. Por lo regular es un aborto. O sea, el cuerpo lo expulsa. ¿Y qué porcentaje representa eso? Eso representa menos un 0.0 qué sé yo cuánto por ciento. Alguien dirá, sí, pero entonces vamos a discutir esos casos. ¿Por qué no ponen esos casos? Pero esos casos se discuten cuando están en esa situación. El asunto es que por esa ley, si tú apruebas esa, por ahí se te van todos en un país desorganizado. Y no es nada malo tampoco, que la mayoría de esos casos terminan en un aborto espontáneo, vamos a decirlo de esa manera. Sí, algunos creyentes son partidarios de que si ya se documentó y todo, que por qué dejarlo hasta el final para que la madre sufra esa decepción, si ya se sabe lo que no es. Y muchas madres dicen, déjeme ahí, tranquila. Y otros que le han dicho que se va a morir y ellos llegan hasta el final y no se mueren, ni la madre ni el bebé. Por ejemplo, Mariano González y su esposa tuvieron una hija, creo que se llama Perla también. Y ella fue casi en contra de la medicina,
Mire, señora, ya dice no. Si yo muero con esa bebé, con gusto. Y el Señor no va a permitir eso. Fue un testimonio, ni el bebé ni ella murieron. Los dos vivos. Bueno, ella murió después, posteriormente. Pero por otra razón, por vejez. ¿Qué más? Vamos a la pregunta. ¿Qué dirán los que apoyan el aborto si las mujeres comenzaran a morir practicándose abortos? Bueno, ahora mismo, como ellos lo que están es para que se apruebe, que se haga lo que quiera, porque en el fondo es como esto es algo muy emocional. Hay mucha gente que trabaja esto con emociones. Y ellos dicen, no, eso hay que aprobarlo porque la mujer tiene derecho. Pero es que eso no es un derecho. Tú no tienes derecho a matar a nadie. El asunto es que te quieren simplificar que el bebé que no es una criatura completa, pero tú tienes todo. Te han dicho que el corazón late de que a las 10 semanas, pero ya desde que el feto comienza, tiene el primordio cardíaco a las 7 semanas, menos de 7 semanas. O sea que eso no es así, como todo lo quieren simplificar. Además, desde la concepción, dice la mayoría de los embriólogos, ya comienza la vida. Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, ahí arrancó la vida. Que sean 4 células, 16 células, 32, porque se multiplican en múltiplos de 4, hasta que el embarazo se anida, perdón, lo que se llama cuando el óvulo y la singamia, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen en la trompa, cuando viaja al fondo del útero. Entonces ahí es que se implanta y se anida. Y ya poco a poco eso va caminando. Esto está hecho de una manera que cuando un espermatozoide entra al óvulo, el óvulo se cierra, ¡cran!, y no deja entrar más nadie. Excepto que entraron dos al mismo tiempo y sean gemelares. Pero es otro caso. Estamos hablando en términos normales. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos aquí un comentario de la hermana Álida Guzmán desde Nagua. Dice, buenas, Dios les bendiga. Desde Nagua le saludamos. Por aquí una hermana enfermó y abortó y luego Dios le concedió un buen varón y una hembra. Bueno, eso me pasó a mí también. Me concedió 3 más después del primero. Y fue un aborto espontáneo. Yo era residente del primer año de cirugía, pero yo no quise hacerle autopsia, porque normalmente a eso se le hace autopsia para saber cuál fue la razón, para corregirla posteriormente. Pero yo no me negué, lo tomé en un cartoncito, me lo llevé y después lo sepultamos. Pero lo mandamos, yo le dije que se hicieran cargo de la clínica. Así que esas son de las cosas que le pasan ahora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué debemos responder como cristianos a las feministas defensoras del aborto? Saludos desde Templo Bíblico Nagua. Bueno, todo lo que yo he dicho en la conferencia es por eso. Nosotros tenemos primero el valor de la vida. O sea, esto es un asunto que tiene que ver que Dios hizo esto. En segundo lugar, si la ley dominicana no tuviera a favor nuestro, tenemos la ley de Dios por encima de la ley. Pero también la Constitución dominicana dice que debe preservarse la vida desde la concepción hasta la muerte. Pero vamos a suponer que no tuviéramos eso. Independientemente, creemos en la dignidad de la vida humana, que Dios es el único que puede dar y quitar la vida. Y no, nadie más. Claro que hay pena de muerte en el Antiguo Testamento, pero eso es otra discusión. Son casos específicos que Dios lo estableció. Pero también estableció lugares de refugio, ciudades de refugio, cuando si usted mata a una gente con un accidente sin querer, o lo empujó y se murió y usted no quería hacer eso. Entonces en el Antiguo Testamento existía todo eso. Pero en este país nosotros di que somos más avanzados, pero nos falta muchísimo en relación a estas cosas. Y lamentablemente, lo primero que tenemos que hacer énfasis es lo que dice el Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos. O sea, ese es un proyecto de Dios. El feto, la célula que tan chiquita, es ya un ser vivo. Es una vida humana. Y nosotros como creyentes tenemos que defenderla. Independientemente, nosotros estamos a favor de las dos vidas, no de ninguna causal para que el bebé se muera, porque la gente te quiere decir que la madre solo. Claro que a veces hemos tenido que tomar decisiones en cáncer, a veces se le da. Yo tenía una paciente con un cáncer de seno que ella no sabía que estaba embarazada y le dimos quimioterapia en los primeros trimestres. Esa muchacha ya se graduó de la universidad hace mucho de eso y sabe cómo se llama, Milagrito.
porque para la madre fue un milagro. Y le dimos quimio y no sabíamos que estaba, no, yo no le di quimio, lógicamente, pero no se sabía que estaba embarazada. ¿Alguna otra pregunta? Justo Olivas quiere hacer un comentario. Juan, bueno, yo no sé, uno como padre, si me pasa algo así, no sé cómo yo reaccionaría, la verdad. Pero seguro que tú conoces, todo el mundo conoce la historia de Nick. Yo no conozco mucho la historia de Nick. Recuerden este hombre que nació sin brazos, sin piernas, creo que hijo de pastor, y el día que nació, creo que su papá salió corriendo, no quería saber nada, pero jamás ellos imaginaron lo que Dios iba a hacer con Nick. Nick es una persona, es un conferencista, ha ayudado a muchas personas y a miles. No conozco toda su historia, pero Da conferencia de motivación a los jóvenes en las escuelas. Creo que de Colombia, si es de Colombia. Yo no sé si es de colombiano, porque hay varios. Creo que hay 2 o 3, que hasta vinieron, uno vino aquí. No sé si es europeo, pero el tema es qué hubiera pasado si hubieran decidido abortarlo, ¿verdad? Y nadie sabía lo que Dios iba a hacer con este hombre. Claro, si hubiera sido mi caso, yo no sé cómo yo hubiera reaccionado, no estaría listo para eso. Pero Dios sabe por qué hace las cosas, y la historia de Nick hay muchos, ¿verdad? Pero solamente quería hacer ese comentario, que hubiera pasado si antes de nacer hubieran abortado a Nick. Es interesante ver eso, porque esas personas ahora andan, hay varios, yo diría, porque yo conozco varios, y son ahora de motivación para gente niños que no encuentran sentido, y ellos van y le dan conferencias y le dicen la importancia. La mayoría de esa gente han buscado de Dios, la gran mayoría. O sea, se menciona la persona del Señor. Y uno diría que eso sería para ellos algo de decir, bueno, ¿para qué Dios me hizo así? Sin embargo, ellos ven como una grandeza de Dios, como ellos hasta pueden vivir y hasta ganarse la vida de una manera, y tienen hijos también. Ese casó, sí, ese casó. Sí. O sea que yo tengo un sobrino que le falta una mano, pero sí, ese fue campeón de tenis de mesa, sin embargo, y él nunca se ha avergonzado de eso. ¿Y qué hubiera pasado? O sea que hemos tenido gente que son brillantes, que tienen situaciones. Hay brillantes que se han endurecido, como Stephen Hawking, que era un hombre que era normal, pero le dio una enfermedad donde se comenzaba progresivamente una amiatrofia, qué sé yo cuánto, progresiva, no me acuerdo exactamente. Se me olvidó, ya la tenía antes pendiente. Y al final terminó en una silla de ruedas, escribiendo libros sobre el cosmos. Era uno de los más grandes matemáticos, sucesor en la cátedra de matemática de nada más y nada menos que de Newton en Inglaterra. O sea que imagínense ustedes, creo que de Cambridge, porque en Oxford hay otro matemático que es cristiano, que se llama John Lennox. Pero bueno, entonces la verdad es que eso es una manera como Dios a veces, y ese se endureció. Sin embargo, el Señor lo dejó ahí como una muestra de que la mente sigue siendo brillante. O sea, fíjense ustedes cómo hasta cierto punto era una galleta sin mano, porque Dios lo tenía sentado en una silla de ruedas, pero con un dedito el ordenador hablaba, él tenía una computadora que hasta se articulaban palabras como parte de su pensamiento. Una cosa interesante, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Son situaciones que hacen ver la grandeza, como dice uno de los libros de antropología más interesantes, que lo escribe este señor Francisco Lacueva. El subtítulo de antropología dice: el hombre, su grandeza y su miseria. Porque el hombre Dios lo hizo grande, pero el pecado lo arruinó. Pero el hombre solamente tiene sentido cuando llega a los pies de Cristo y se levanta. Entonces su dignidad es restaurada y Dios les restablecerá para siempre cuando estemos en su presencia. Pero mientras tanto nos han dejado aquí con todas nuestras limitaciones, porque me dijo un hermano el otro día, qué bueno hubiese sido que uno llegue a Cristo y como un cohete fuera para el cielo, así ya se libera de todo. No, el Señor te ha dejado aquí para que eche para adelante, para que dé testimonio en medio de la aflicción, las pruebas, las adversidades, y manifieste lo que significa una vida cristiana bien vivida, esperando en Él. ¿Preguntas? ¿El aborto es para beneficiar a la mujer o hay un negocio detrás? Bueno, lo que pasa es que esto también aquí, por ejemplo, no se ha podido comercializar todavía el aborto, pero hay países donde el feto se compra
se compra a un precio alto. Lo que pasa es que uno también tiene que pensar que por ejemplo, la ITTF, la EPP, la FP, lo que se llama la Federación Internacional, que es signatario pro familia en República Dominicana, ellos tienen muchos métodos para aborto, a succión, a qué sé yo qué, pero aquí no han podido, no hay leyes que protejan para tú sacar productos del aborto, pero en otros países toman esos productos y te sacan cuánto recibe Profamilia al año para promover toda su planificación familiar, que se llama Profamilia, pero el término es engañoso. Recibe $1 millón, o más de $1 millón al año. Imagínense que cualquier ministerio que recibe $1 millón al año aquí en República Dominicana. ¿Sabe los evangelios, los misioneros que se pueden mandar para el mundo y las cosas que se pueden hacer? Bueno, Profamilia recibe más de $1 millón y es una institución que es la que comercializa con los abortos a nivel mundial, pero que aquí no se puede porque las leyes no lo avalan. Pero todas las planificaciones como que ellos venden, con eso ellos se financian también. Pero no voy a entrar en esos detalles, pero detrás en otros países hay negocio. Aquí todavía no se ha comercializado. ¿Qué se podría determinar si una joven es violada por un delincuente y su familia no quiere ese bebé ni ella? Lo mejor sería entonces, alguien dirá que los 9 meses sería algo tortuoso, pero se ha demostrado desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico que teniendo el bebé y regalándolo es menos el problema que ella tiene si aborta el bebé. Porque entonces piensa, me violaron y después tuvo un bebé. Entonces tuvo un aborto y dice, se murió el bebé y me violaron. Entonces tiene las dos cosas. Y se ha visto que es una carga doble. Y esas mujeres entonces después sufren otros problemas y otros trastornos psicológicos. Lo que se hace es que se habla con instituciones que hay países como Alemania, Bélgica, Estados Unidos, en algunos centros cristianos, donde te facilitan para que tú des el bebé en adopción. Ya que tú no lo puedes tener ni lo quieres tener, el bebé no tiene la culpa. Y eso puede ser una opción. Si la madre está en riesgo por X o por y si por X o por Y pierde al bebé, ¿cabe decir que fue un aborto aunque ella no lo quisiera así? Excúsame que en un momento aquí me perdí. Repítemelo otra vez. Si la madre está en riesgo y por X o por Y pierde al bebé, ¿cabe decir que es un aborto aunque ella no lo haya querido así? Bueno, pero es un aborto espontáneo. Eso ya nosotros no le llamamos un aborto criminal. Por eso es que se hace la diferencia. Eso se llama un embarazo prematuro. Y espontáneamente lo expulsó. Ahí nadie tiene la culpa. Incluso ese se llora igual con un muchacho que nació porque era un muchacho. Eso yo lo viví y eso fue lo que le dije en mi historia particular. ¿Qué provoca que las mujeres sufran? Cabe después nació. Déjeme decirle algo, ¿no? Escúchame, Beandri. Ese niño murió el 5 de febrero, creo que de 1990, algo así. 89. Y Jocabé nació con 1 hora de diferencia ese mismo día al año siguiente. Con 1 hora de diferencia. Bueno, yo exactamente, no es a las 2:45 de la madrugada y Jocabé nació a las 2 de la mañana. Bueno, yo digo 1 hora para redondear. Dime, Beandri, ahora sí. ¿El aborto es hereditario? Como aborto hereditario, eso no es nada que si el hecho de que las mujeres sufran aborto es hereditario. Bueno, hay algunos casos donde hay que buscar la causa de esos abortos espontáneos, tú sabes. Porque hay causas, por ejemplo, por falta de fortaleza en el segmento del útero y a veces le hacen reciclaje, le ponen alambre al útero abajo o lo amarran para que no salga porque tienen debilidad del segmento inferior del útero. Entonces, eso hay casos como eso. Otras causas son los abortos seguidos, también provocan dificultades de debilidad uterina y problemas placentarios anterior, problemas de los... O sea, que eso hay que buscar la causa. Pero no podemos hablar de que nació con eso. Claro que si hay una debilidad hay que averiguar la razón, pero eso no necesariamente es un problema congénito, porque si yo lo amarro el útero, el cuello se amarra con alambre, con un cerclaje, y después la madre tiene su bebé, que se quite el alambre y pare.
Seguimos. Hay una pregunta que dice, ¿para qué usan el bebé abortado en esos países? Bueno, se hace para investigación, se hacen productos de belleza, se hacen también, se sacan células madre, células totipotenciales. Hay países donde que no está tan muy regularizado el asunto de tomar, hay células que tienen las tres potencialidades que se llaman células totipotenciales. Por ejemplo, ustedes recuerdan, perdón, un caso de la ovejita Dolly, ¿verdad? Que fue un caso donde se hizo una clonación de la teta de la oveja. Se sacó otra oveja. Pero en menos de 6 meses ya creció muy rapidísimo. Ya tenía artritis, parecía una viejita. Y lo que la gente no le dicen, ¿cuántas ovejas murieron para hacer ese experimento? Murieron, creo que fue 200 y pico de ovejas. ¿Y cuántos óvulos pues, se pidieron? ¿Y cuántas cosas? Que no fue así. Y además murió prematuramente. No fue, hicieron una repetición, un clon con los mismos genes. Porque nosotros tenemos células en el cuerpo que te la puedo sacar en lugares específicos que tienen esa totipotencialidad. Es decir, que tienen las 3 capas embrionarias y de ahí yo te puedo sacar, incluso del núcleo de la célula se puede sacar el código genético de una persona. Eso ahí lo de la vacuna y las cosas, eso no es el tema, no vayan a meter en eso. Es cierto que hay países fetos. Perdón, no se oyó. Es cierto que hay países que comen fetos. Bueno, se hablaba de cerebro y cosas así, pero ya eso son canibalismo. Hay culturas que sí lo practicaron y otras que mataban, infanticidio se llamaban. Las culturas romanas y griegas tiraban los bebés deformes a una fosa común porque decían que no servía para la guerra. Y ellos pensaban en eso nada más y pensaban que era una carga. Eso es viejo como la humanidad, desde los tiempos de Roma, Grecia, porque pensaban de una manera distinta. Sin Ahí embargo, mandan en saluditos el desde pueblo... Costa Rica. Muchas gracias. Fíjense que Mefiboset, el que comía a la mesa de David, era lisiado de ambos pies. Creo que era hijo de Jonatán. Y entonces era descendiente, por un lado, de Saúl. Sin embargo, eso no dio pie a que no tuviera la mesa del rey. Y que, claro, fue que creo que la madre se cayó en el momento que hubo la noticia de que su padre murió. Y dio a luz, pero el bebé se le fracturó. Hoy en día se fracturan muchos bebés, pero hay mucho manejo. Hay pelvis fracturada, a veces los bebés no quieren salir en embarazo pélvico. Cuando salen los pies adelante, es muy difícil hacer una cesárea. A veces se hace cesárea por arriba, pero el niño en el canal de parto es duro. Y hay otro caso cuando se encaquillan los bebés, eso es otra cosa. Que son casos raros, pero están descritos en la literatura médica. ¿Alguna otra pregunta que no sé de qué está hablando por ahí? ¿Cree usted que el movimiento abortivo actual en el mundo es solo una forma de utilizar personas para el aborto comercial? No, en realidad el mundo se está dirigiendo a una crisis. Y ahora mismo eso el mundo lo va a pagar caro. Porque la forma, por ejemplo, aquí se habla de cuánta gente muere en una guerra. Sin embargo, no se calcula cuántos niños están matando diariamente ahora mismo con eso. Y yo pienso que muchos de esos casos no se comercializan y el hombre quiere hacer lo que le da la gana. Ya todo lo que quieren, ya lo que estamos mirando es que se oponen a todo lo que es de Dios y hasta cierto punto quieren hacer una conciencia libre, pero eso no existe. Pero una conciencia cauterizada es lo que quieren tener más que libre. Y eso, ellos piensan que eso es libertad, pero eso es libertinaje. Yo pienso que el hombre se está dirigiendo a un vacío existencial. Va a llegar un momento, por ejemplo, en Europa hace mucho que se aprobó. Ahora ¿sabe lo que se está aprobando ahora? La que se llama la eutanasia. ¿Sabe lo que significa significa bueno, thanatos, muerte, una buena muerte a pacientes que están en estadio en cáncer terminal, que puedan asistirle en la muerte. Ya hace rato que están en eso, pero ya va a llegar un momento que después van a decir, yo me quiero morir porque ya tengo diabetes y estoy harto de esta diabetes.
Entonces va a llegar un momento que no van a, esa gente van a tener poca oportunidad incluso hasta para el arrepentimiento. Dime, Beandri de Luna, otra vez. Aquí hay otra pregunta. Oche tenía otra pregunta. Sí, no, era con relación a lo que es el negocio de los fetos, porque yo he visto y he investigado eso, la misma pregunta que tú hiciste con relación a comer fetos, y he visto que en países orientales como China hay restaurantes que sirven fetos. O sea, no sé si eso es verdad, pero sí yo lo he visto, o sea, documentales de eso. Entonces, la misma pregunta, Te fuiste un poco, Juan, pero entiendo el corazón de dijo esto. algo, pero no dijo si en la actualidad existe verdaderamente eso. Mira, realmente yo no lo tengo documentado. Tendría que investigarlo, pero yo no dudo que en el mundo ya haya cualquier cosa, señores. Ya. Y que por necesidad, usted sabe. En la Biblia hay casos de eso. Por ejemplo, en el libro de Lamentaciones dice que la madre piadosa cocían a sus hijos por motivo del hambre. En Lamentaciones 4 y 5. Pero eso, mira, por una gran necesidad. Pero posiblemente Sí. murieron. Dice que se pegaba la lengua al Pero paladar, o sea que morían de deshidratación. hoy en día, Tu internet está muy inestable, Oche, y a veces no se oye bien. Dime otra vez. pero hoy en día hay restaurantes que sirven ese plato como un manjar. O sea, eso es lo que yo he visto en documental, pero es algo que Bueno, hay que mándame investigar. documentar, como yo no lo he visto, no quiero estar diciendo lo que no he estudiado. Mándamelo, Okay. para yo alimentarme. Digo, no de eso, sino aprender. Yo me Hay otra alimento de pregunta. Oche a tu gusto. Hay otra pregunta que básicamente ya se respondió, pero la voy a hacer, quizás se quedaron con dudas. ¿Podríamos decir que hay un organismo poderoso detrás de este negocio para que se aprueben las 3 causales? Bueno, es que detrás de las 3 causales también están la identidad de género. Ellos son todos de la misma calaña. Hay teorías que hablan de que ese es el trabajo de la nueva izquierda de hoy en día. Ya no son hablando, porque ya fracasó la izquierda. El comunismo era un sueño, una utopía, y ahora es un disparate. Entonces, la nueva izquierda lo que hace es que está de acuerdo con las minorías. Entonces, todo lo que es menor, los homosexuales, lo que es ellos qué, entonces ellos apoyan todo eso como parte de su política. Y entonces, eso es lo que se está viendo. Esa es una teoría. La otra teoría es que en realidad yo pienso que detrás, como los Bill Gates y esa gente que están bien, ellos, Bill y Melinda Gates, son patrocinadores de Pro Familia a nivel mundial, de lo que se llama el Planned Parenthood. Y ellos son partidarios de que si se disminuye el número de nacimiento en el mundo, la calidad de vida es mejor. Porque el mundo está como está, porque hay mucha gente naciendo. Entonces ellos dicen, vamos a controlar la natalidad. ¿Para qué? Para que, bueno, el mundo esté más equitativo. Pero Dios es que se encarga de eso. Yo no sé por qué ellos quieren, se atormentan con eso. Como tienen todo el dinero del mundo, piensan que lo van a perder todo, pero ellos no son eternos. Ellos no van a durar para siempre. No solamente ellos, también están Fundación Soros y hay otros organismos que le dan los recursos. Esa gente le alimenta, le dan el dinero a la ONU para llevar esos proyectos, como por ejemplo aquí, porque ellos quieren que se apruebe no solamente la causal, es un plan que también que se apruebe la ideología de género, que eso ellos no le gustan, ellos no quieren que diga ideología, sino política, porque ideología es verdad lo que ellos están haciendo, porque si tú declaras un hombre como mujer, una mujer como hombre, eso es ideología. Una ideología es un disparate en ese sentido, porque tú estás poniendo las cosas al revés. Bueno, tal vez te censuran ahora por Zoom a nosotros y si estamos por Zoom, Facebook y todo. Contento estaría yo que me censuren, soy famoso. Las 3 últimas preguntas. ¿Los métodos abortivos son seguros para la madre? Es que no hay un método abortivo en sí. Lo que pasa es que el aborto se puede hacer lo más seguro posible, pero una gente se infecta, tú puedes tener una retención placentaria, tú puedes presentar un sangrado, tú puedes tener y además el factor nutricional, pacientes que no están en buena
y cualquier brisita se lo lleva. Entonces, el embarazo a veces, aunque es algo fisiológico, no es una enfermedad, el embarazo es algo normal. El embarazo, ¿quiénes lo hacían antes? Hasta que yo era, cuando yo me gradué de médico, en el campo donde yo hice la pasantía, las comadronas que hacían los partos. Una vez a una comadrona a las 3 de la mañana se le quedó un resto placentario y la paciente estaba sangrando. Y me despertaron a mí a las 3 de la mañana bajo agua, en un callejón, en una loma de San José de las Matas. Y yo cogí para allá, pero era una comadrona que había hecho el parto. O sea, es que el parto sale solo, decían la vieja. Por eso hay una frase que dice, no se puede fuñir el parto. Porque el parto cuando lo fuñe mucho se complica, pero tú lo dejas tranquilo que evolucione. En Estados Unidos no se hacen casi cesáreas. República Dominicana, junto con Brasil y Japón, está entre los primeros países que más cesáreas se hace por 100 habitantes. Aquí se hace muchísimas cesáreas. Pero cuando se habla de un aborto, no es que en realidad es un aborto seguro, no existe ni siquiera en los lugares. Siempre hay muerte por aborto. Ahora cuando se legalizó el aborto en Estados Unidos, está muriendo más gente, que esa era la causa, porque se hacían clandestinos, entonces escondido, el que tenía dinero se lo hacía y el pobre tenía que sufrir. Y sin embargo ha demostrado que se han muerto más gente, más muerte materna por aborto normal, o sea, dirigido, porque tiene muchas complicaciones, como cirugía normal tienen complicaciones también, como muchas cosas que uno hace. A veces hay un paciente que entra por un disparate y viene y hace un tromboembolismo pulmonar. Un coágulo de la pierna se disparó para el pulmón. Porque se quedó mucho tiempo encamado y no quería levantarse. Por muchas razones. Pero bueno, no vamos a entrar en causas médicas. Voy a hacer dos preguntas en una. Dice aquí, si mi madre tuvo varios abortos, ¿eso también me puede pasar a mí? Y la otra es que va ahí. ¿Qué sucede con una madre que obliga a su hija a abortar? Bueno, pero la primera es un asunto no que no tiene nada que ver. Porque tu madre haya abortado, tú no tienes. Ahora, lo que hay que averiguar es si tiene la misma causa, si tiene la misma dieta, si tiene las mismas carencias. ¿Por qué abortaron? Las causas. En la otra pregunta que decía que si una madre te obliga, bueno, pero es un asunto de conciencia. Yo no puedo obligar a nadie a que mate a otro. Entonces es un asunto que va a tener una carga doble. La madre porque obligó a la hija y la hija. Tú sabes lo que pasó con el caso de San Francisco, todavía es un lío grande. Ustedes conocen el caso de esa muchacha que la mamá del muchacho no quería esa muchachita y que tuviera hijos menos, pero era una funcionaria de pasaporte y cuestión. Y ya ustedes saben lo que es todavía ese caso. Ahora se me olvidaron los nombres, pero porque uno olvida, miren, porque son casos Emily Peguero. de Emily y su madre. Bueno, imagínense ustedes. Eso fue una causa que la madre, no la madre, sino que la madre quería, la madre del muchacho, y quería obligar a que ella abortara. Y como no quiso, entonces ya por la izquierda la secuestraron y pasó lo que pasó. Con esta pregunta cerramos, Juan. La dejé para el final porque creo que es conveniente que nos quedemos con ella en nuestra mente y corazón para plasmar todo lo que has hablado en esta noche. Pregunta Jacob Vila. ¿Cuál debe ser el papel de la iglesia en este debate? La iglesia tiene que tomar un papel ya tenemos que ser militantes. Si hay que hacer marcha, meternos en la marcha. Porque la iglesia en Europa se durmió y en muchos países se han dormido. Pero la iglesia en República Dominicana no se puede dormir. Tenemos que estar atentos. Y se va a probar tarde o temprano, tal vez, porque ustedes saben que el mundo está loco. Pero nadie sabe que si el Señor en su misericordia nos conceda que no se haga. Y el Señor nos dé una bendición especial. Porque somos un país que desde el punto de vista cristiano somos un privilegio. Aquí entró la primera Biblia por primera vez en América. Aquí, por ejemplo, tenemos misioneros desde temprano. Aquí se están saliendo gente a predicar a otros sitios. Aquí tenemos iglesias y predicadores que están yendo a toda Latinoamérica como referencia de predicadores. Entonces quiere decir que el Señor ha sido bueno. Es verdad que todavía el Señor puede hacer más con nosotros. Pero yo pienso que si uno es fiel en lo poco, el Señor lo va a poner en lo mucho. Y yo creo que eso es lo más importante. Ser fiel en lo que Dios nos ha dado. Como que iglesia, en segundo lugar, si una gente no quiere un embarazo, hay que hacer lo que hacía un doctor, le decía,
a los pacientes, pero no hacer en términos de juego, pero lo hacía delante de su hija. Le dijo una mujer, le dijo, doctor, no quiero tener ese bebé, yo quiero abortarlo. Y entonces el doctor le decía, no, yo no estoy de acuerdo contigo. Tú me lo traes cuando tú lo pares. Yo lo mantengo ese bebé. Tráemelo a mí, que yo me quedo con él. Y entonces la hija abría los ojos y decía, cuando se iba la gente, papá, pero tú eres loco. ¿Y cómo tú vas a tener ese? Nunca han vuelto. Siempre lo tienen y se quedan con ellos. Pero la iglesia debe dar respuesta también como esta. Por ejemplo, si en el ejido hay mucho, por ejemplo, a poner un ejemplo de Sabic, hay muchos casos de gente que no quieren embarazo no deseado. Buscar que alguien en la iglesia, o busquemos la manera de cómo adoptar, poner un buzón tal vez, quién sabe, donde se pueda poner el bebé, porque la gente a veces lo deja en los basureros. Yo cuando era niño lo dejaban en los basureros y las hormigas acababan. Yo llegué a llevar niños en el hospital de niños que lo dejaban tirado por ahí y lo llevaban casi grave. Algunos se salvaron, otros murieron de sexy, porque dejarlo en un basurero, un recién nacido, eso va a que se muera. Entonces hay que darle respuesta como iglesia. La iglesia no puede quedarse al margen ni de espalda. Decirle a la gente, usted no quiere, pues venga, déme bebé. Vamos a buscar la manera. Yo me atrevo. Yo tengo uno, pero que no fue por eso, ¿verdad? Pero me atrevo a tener otro si hay una necesidad de cuidar otro, si hay una necesidad apremiante en estos casos. Bueno, señores, muchas gracias por su atención. No quiero gastarlo hoy, es sábado, mañana tenemos que predicar y esas cosas. Y tenemos que seguir la ruta. Pero de todo modo, gracias por invitarnos. Esto es un tema que tiene muchas emociones también y a veces se trata con más emoción que con sentido. Por eso he tratado de poner los pies sobre la tierra y pensar que la dignidad humana, el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, y eso es lo más importante. Y nosotros eso lo defendemos. Dios le bendiga. Amén. Gracias. Bueno, nuevamente queremos aprovechar para dar las gracias al doctor por estar con nosotros esta noche. De verdad que ha sido una bendición tanto para mi vida y sé que para la de cada uno de ustedes como creyentes y aún los invitados que por aquí podamos tener que no sean creyentes. Esperamos que este tema y todo lo que hemos escuchado pueda servir para afirmar nuestras convicciones como creyentes y para mostrar también compasión, como mencionó el doctor Juan Vila, que seamos compasivos. Hay una cosa, escúcheme, yo vi que David Vila Ortiz levantó la mano. Okay. No sé si él quiere decir algo, porque yo lo mencioné sin permiso. Yo lo mencioné por ser su tío, con mucho respeto. Pero si él quiere decir algo, tal vez tiene derecho a réplica por la mención que yo hice de él. Fue sin querer, tal vez, no sé. Papá, okay. Fue papá. Que fue el papá. Pero, entonces tú eres David Vila Ortiz. Ándala, pues. No, siga. Yo soy David Vila Padre, el patriarca. Está bien, cierra ahí. No, entonces, qué bueno que hayamos tenido este tema que ha sido tan controversial en estos días. Sigamos estudiando, creemos convicciones acerca de él y nada, glorificar a Dios a través de este tema también como creyentes. Y queremos también dar las gracias a todos los que han estado con nosotros aquí en esta noche. Gracias por haberse conectado y haber estado aquí durante todo este tiempo. Queremos mandar un saludo. Tenemos personas de Nagua, de Santo Domingo, de Santiago, obviamente. Gracias a las personas de Santiago y a las diferentes iglesias. También tenemos personas desde Costa Rica. Bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros también. Y cualquier persona que se quede o que sea de otra ciudad, también bienvenido. Gracias por estar aquí en esta noche. Y queremos ya aprovechar que Devani de Paya, también, bienvenidos. Tenemos por ahí a José Maciel, el profe. Así que gracias también por estar aquí con nosotros. Y nada, queridos, vamos a ver, como tenemos tantos invitados, vamos a aprovechar para que alguien ore y despida esta reunión. Tenemos a nuestro hermano Tato Faña de Nagua, a ver si está por ahí para que nos despida en oración. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Buenas noches.
Dios me le Gracias. bendiga a todos. El hermano Víctor Martínez de Nagua. Vamos a dar las gracias, Señor, por la importante charla que hemos escuchado en esta noche y que nos ayude, Señor, a seguir adelante con la palabra de Dios. Vamos a orar como la joven pidió. Señor Dios de los cielos, bendecimos tu nombre y te alabamos. Te damos la gracia, Padre, por este momento tan precioso en la cual hemos estado bajo el sonido de tu palabra, reconociendo que tú eres el Dios creador y quien sustenta la vida. Gracias, Padre, por el siervo que tú en esta noche usaste. Capacidad pedimos por él y que él siga enseñando, Señor, a tu pueblo, la iglesia. A ti te bendecimos, te alabamos, te damos las gracias y gracias por cada persona, oh Señor, que está conectada por este medio, lo cual tú has permitido que hemos escuchado estos buenos consejos para el bienestar de la vida, de la humanidad, de la nación, y que tu nombre, oh Señor, sea glorificado. Te bendecimos, Padre, alabamos tu nombre y te damos las gracias. Te rogamos tu bendición por cada persona conectada en este momento. Regálanos un sueño feliz y reparador en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga. Dios le bendiga a todos. Estamos oficialmente Amén. despedidos. Pueden Noches. saludarse. Dios le bendiga. Abuelo.